Muy buenos días, aquí empieza nuestra cita de todos los sábados, en tu programa Entre Amigos y Conocidos. Acompáñanos a un recorrido de la información que todos deseamos conocer de temas de interés, en la voz de sus protagonistas, así también como de especialistas que nos guiarán en la mejor manera para aplicarlos en nuestro día a día y así crear un mejor mañana. Y como siempre, acompañados por muy buena música, por Río FM 95.7 y nuestras redes sociales. Así que déjate guiar por nuestros conductores Ingrid Cova y Diego Vallejo en un programa que está hecho por ustedes y para ustedes. Entre Amigos y Conocidos, comencemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar un sábado más entre amigos y conocidos. Esta vez comenzamos unos minutitos antes para aprovechar, por supuesto, la conversación con nuestra invitada con la que arrancamos el día de hoy. Para mí realmente es un placer, un lujo tenerla aquí entre nosotros. Es un personaje que ha puesto sus huellas en la actividad cultural, en la poesía, pero también en la parte humana. Siempre ha estado pues en los lugares, en los hechos que causan cosas importantes en la ciudad de Riobamba, así que un gusto contactar con nuestra invitada. Vamos a empezar con nuestra cortina el día de hoy. Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Recibamos a la doctora Jacqueline Costales Terán, una gran amiga de la casa, un placer, también un orgullo contar con su amistad. Saludamos con mucha cordialidad. No sé si me escucha. Se cortó un momento, Dieguito. Respondo. ¿Cómo está? Buenos días, ahí la escucho. Sí, respondo a su atento saludo, Dieguito, con esa misma afectividad, con ese mismo cariño que siempre nos ha unido. Además, hemos compartido espacios tan bonitos en Diario La Prensa y en otras actividades culturales. Y pues son cosas que nutren, que nos alimentan, que nos ilusionan para seguir trabajando desde este sector hermoso, desde este sector sublime que es la cultura. Así es, yo quiero contarles a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Río 95.7 y también quienes se conectan a través de las redes sociales, que la doctora Jacqueline Costales Terán, ella es doctora en Ciencias de la Educación, es magíster en Educación a Distancia y también magíster en Literatura Ecuatoriana e Hispanoamericana. Y durante la pandemia, precisamente en el año 2020, recibió la condecoración doctora Matilde Hidalgo de Procel a los méritos cultural y educativo, entre algunos de los hechos que preciso destacar de la trayectoria de la doctora Jacqueline Costales. Para comenzar, precisamente, ¿qué significó este reconocimiento en plena pandemia, Jaquita? Bueno, en realidad es un reconocimiento del que no me creo merecedora, humildemente, Dieguito, pero si vieron algún motivo para hacerlo, simplemente lo agradezco y quiero honrarlo con más trabajo, con más dedicación, con más inspiración, que cabe el término, pues en momentos tan difíciles de pandemia, en momentos en los que el mundo entero estuvo conmocionado, pues el artista estuvo presente, el artista plástico, la música y, cómo no, la poesía, que es pura sensibilidad, que es pura expresión del ser humano. En tiempos de pandemia, pues, se han contado historias muy dolorosas, historias que deben dejarnos lecciones de vida, no solamente en el aspecto de salud física, sino sobre todo en el aspecto de salud emocional. Remesones tan grandes en tantas familias, pues nos llevan a pensar que la vida es tan frágil, que solo vivimos un minuto y que lo importante es que el minuto vivido sea productivo, sea aprovechado, sea de felicidad. Comentábamos en algún programa, precisamente en el 2020, que también todo esto que nos está pasando, que nos había pasado, servía para
para explorarlo a través de la poesía. Han pasado casi 2 años. ¿Cómo ve la situación ahora de lo que analizábamos en esa época, cuando recién estaba comenzando y obviamente las pérdidas humanas, estos espacios que fueron cerrándose también a través de la presencialidad? Si le damos un vistazo ahora, después de 2 años, ¿qué podríamos decir? En realidad, Dieguito, que la pandemia no solamente golpeó, como decía, la salud física, sino que golpeó el espíritu de las personas, golpeó la economía de los pueblos, entre eso, pues, a la cultura. ¿Cuántos espacios se han cerrado por montones? ¿Cuántos espacios pervivimos? Poquísimos. Pero en esos poquísimos espacios pretendemos que nazcan semillas, que pretendemos que renazca la esperanza, que renazca la motivación. Y el arte es una motivación importantísima para las personas. El arte no es solamente estética, el arte es terapia, el arte es salvación. El arte es un modo sublime de vida que durante y luego de la pandemia yo pienso que va a ser una puerta, una salida importantísima para personas que a lo mejor en este mismo momento estén viviendo traumas, pospandemia, pérdidas en sus familias. Entonces, para mí el arte es un recurso, una herramienta interesantísima a la que se le debe apoyar, a la que se le debe dar importancia y echar mano de ella si queremos, pues, sanar, motivar, cerrar momentos duros de la vida, porque también los niños y jóvenes han pasado 2 años de encierro asistiendo a clases vía online, que no es la misma forma de hacerlo presencial porque la parte relacional se perdió, ¿no? Hemos estado distantes en aspectos trascendentes como es compartir un recreo, como es compartir actividades extraescolares, y bueno, un sinfín de cosas, no solamente para niños, sino también para los adultos. El trabajo desde el hogar, cierto es que facilita, en este caso, sanidad, distanciamiento, facilita movilidad, pero también influye muchísimo en el estado anímico de las personas, porque los seres humanos somos entes sociales. Por tanto, necesitamos espacios compartidos, necesitamos vivencias comunes. Vuelvo y repito, el arte es una salida, los espacios de arte son motivadores justamente para ese aspecto relacional de las personas, ¿no? Entonces, el análisis es duro, es fuerte luego de la pandemia, pero también hay esperanza, hay positivismo, hay ganas de seguir echando para adelante y motivando y seguir motivando a niños, jóvenes y adultos. Precisamente en ese espacio, usted es creadora de este espacio de cultura Somos Arte. ¿Cuál ha sido el desenvolvimiento? Al principio, pues, se restringió la presencialidad, luego con el tema de las vacunas, como que empezamos a querer volver, y nuevamente a finales de este año, por la presencia de Omicron, nuevamente nos hemos replegado. ¿Cuál ha sido esa...? Ha sido un ir y venir en experiencias nuevas, como es el haber hecho un vacacional online, en el que tuvieron la oportunidad de conectarse niños de diferentes países del mundo, inclusive de Estados Unidos, de Italia, de México. Tuvimos no un número extenso, más bien un número corto, pero de diferentes nacionalidades, lo cual para nosotros fue un reto increíble, fue una experiencia maravillosa, y el hecho de que sí podemos traspasar las fronteras patrias con nuestros modestos recursos, con nuestros talleres, y como decía, motivar y causar felicidad en diferentes personas, que ese es el motivo de la existencia de la Fundación Somos Arte. Durante el primer año de encierro, colaboramos con el Ministerio de Cultura en la realización de entre 50 y 70 videos contando
los mitos, las tradiciones, las leyendas, las costumbres de nuestra provincia, particularmente de nuestra ciudad. Pasamos ocupados todo ese año en la investigación histórica, en la edición de los videos y en la difusión de los videos. En este segundo año de pandemia, Somos Arte volvió a abrir sus puertas de manera presencial, guardando todos los protocolos requeridos en este caso y por la pandemia. Agrandamos nuestros espacios y hemos tenido una respuesta positiva porque están yendo pequeñitos, gente que está motivada con empezar esta hermosa experiencia del arte. Adultos no hemos tenido por obvias razones, ¿no? Porque siempre hay un poquito más de peligro con ellos. Pero estamos motivados con nuevos proyectos, con nuevas expectativas. Creemos que en este año vamos a volver a tener, por ejemplo, los espacios para el taller de teatro, que fue una experiencia maravillosa con El Principito, para los talleres de escritura creativa, para nuestros momentos de apoyo escolar, que también lo tuvimos, y claro, continuar con el tema de la pintura y el dibujo. Con respecto a estos talleres de escritura creativa, tal vez puede sonar a mito, tal vez puede sonar a que no es real, pero como que hay impresión muchas veces, y es lo que comentábamos, ¿no? Que muchas veces hay cada vez más distanciamiento en el tema de las letras por gusto, por placer. No sé si está fallando y quiero que usted por favor me pueda analizar. ¿Cómo está el sistema educativo con respecto a estos temas? Porque como que hay un fervor en la niñez cuando empieza sus primeras letras de ver qué significan cada uno de estos caracteres, pero a medida que pasa el tiempo van distanciándose y van poniéndole a la lectura como una obligación. ¿Qué está pasando en este sistema educativo? Y no sé si comparte esta opinión, Yaquita. Pues sí, Dieguito, definitivamente la vorágine tecnológica nos ha apartado de lo que es libro impreso, de lo que es papel, de lo que es sistemas tradicionales de lectura, pero nos ha acercado a sí mismo a espacios pequeños pero contundentes, porque vemos tantos portales donde se comparten frases filosóficas, por ejemplo, o resúmenes de obras clásicas, como decía yo, frases contundentes, sentencias, que ahora está de moda, porque el WhatsApp es eso, ¿no? Son solamente frases, a veces proverbios, sentencias, etcétera, etcétera, pero la poesía sí está presente también, Dieguito. De hecho, pertenezco a un par de grupos de gente que comparte poesía a nivel mundial, gente interesada en rescatar la maravilla de la palabra, sobre todo en España. En España ahorita está muy de moda de nuevo la poesía. Claro, la poesía corta, la poesía que resume pensamientos, sentires, ideas. Este estilo minimalista que estamos viviendo en todas las artes, ¿no? En todas las artes y estilos y diseños y inclusive en la arquitectura, ¿no? Está de moda el minimalismo, pues también está de moda en la poesía, está de moda en el relato, está de moda en la narrativa. La gente como que ahora valora un poco más el tiempo, como que quiere que las cosas les lleguen rápido y poder digerirlas rápido también. Entonces veo yo que todo va de acuerdo a la época, todo va de acuerdo al ritmo con el que ahora, en este caso, la tecnología nos está manejando, ¿no? Y no podemos vivir aislados, apartarnos de este fenómeno mundial, sino que ser parte de él, pero de una manera positiva, objetiva,
si cabe el término inteligente, sin desperdiciar nuestro tiempo y nuestros ojos en literatura barata, por ejemplo, en cosas dañinas, en cosas que no son buenas ni para la salud mental ni para la salud social, porque siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? No de manera individualista, no de manera egoísta, sino pensar en que lo que nos construye a nosotros también construye a nuestra familia, a nuestro entorno social, finalmente a la ciudad y país en el que vivimos, ¿no? Entonces siempre con esa idea de que lo que es bueno para mí es bueno para otros, lo que es malo para mí también es malo para otros. Entonces tomemos lo mejor, ¿no? Y el arte, pues, vuelvo y repito, es una herramienta fantástica de crecimiento. Si sabemos seleccionar nuestras lecturas, si sabemos escoger nuestros autores y si sabemos sobre todo digerir el contenido. Estamos hablando con la doctora Jacqueline Costales Terán, ella es escritora, gestora cultural, también docente universitaria. Usualmente se vincula a la cultura específicamente con disciplinas, ¿no? Con las bellas artes, digamos. Hay conceptos mucho más amplios sobre cultura, pero precisamente esta vinculación también considero es un mito, una creencia errada, que la ha vinculado con procesos muy elitistas también. No sé si usted ha sentido esto, ha escuchado de que estos procesos culturales están dirigidos solamente para ciertas élites. ¿Qué se podría decir al respecto? Pues no, porque la palabra cultura va más allá de lo que son las bellas artes, más allá de lo que son las ciencias. La palabra cultura tiene que ver con la vivencia diaria de las personas en cada pueblo, en cada ciudad, en cada espacio común. La cultura es un término sumamente amplio, ¿no? Que no se puede aplicar solamente a esta parte de las artes o de las ciencias. Cultura es cómo nos vestimos, cómo nos sentimos, qué comemos, qué pensamos, los rituales de los cuales somos parte, como familia, como sociedad, la manera de ir a un mercado y hacer las compras, la manera de dirigirnos a los otros, todo eso se llama cultura. Entonces, hoy por hoy yo pienso que ya estamos bastante desarraigados de la manera de ver europea acerca de la cultura. Esa manera elitista, como usted la llama, Dieguito, esa manera culterana que había antes, ya no la hay. Yo veo que ahora los seres humanos nos comunicamos de una manera más sencilla, más simple, menos rebuscada, menos artificial, digamos. Eso es bueno porque estamos construyendo identidad, porque nos estamos construyendo como Ecuador, como Riobamba, a partir de nuestras fortalezas, ciertamente de lo que recibimos de Europa, de parte de nuestros conquistadores, pero también rescatando, y esto que voy a decir es muy válido, lo que no murió de nuestros pueblos ancestrales, lo que ha salido y está floreciendo de una manera maravillosa. Entonces, este mestizaje cultural está consiguiendo riqueza en nuestros pueblos, riqueza en nuestra gente. Más bien creo yo libertad para expresarse, libertad para ser uno mismo en diferentes artes y en diferentes expresiones. Tenemos tantas maneras que no se puede, como decía yo, la cultura limitar solo a las bellas artes, ¿no? Cultura es todo. Cultura es hasta nuestra manera de alimentarnos, de vestirnos, de dirigirnos a los demás, de compartir con el otro. Todo eso es cultura. Y yo sí pienso que hemos dado un paso gigante hacia la democratización cultural, hacia la libertad, esa vanguardia, ¿no? Que es la que consigue cambios, que es la que consigue nuevas metas y, ¿por qué no decirlo? Nuevas esperanzas de creaciones fantásticas culturales de nuestra gente.
Usted como que se me adelantó la pregunta que le iba a hacer, pero creo que sí podemos profundizar un poco. Precisamente en el día que se inauguraba este festejo de la República, usted tuvo la oportunidad de dar este discurso de apertura. Y yo quería reflexiones al respecto de esto. Mucha gente todavía cuestiona o cuestionaba que no se puede festejar estos días porque no fueron sinónimos de una libertad real para todos o para todos los pueblos. Y usted algo ya nos anticipa sobre esta pregunta y esta reflexión. ¿Cómo realmente se puede tapar una etapa, desconocer los méritos de una etapa por querer resaltar los nuevos comienzos o nuevas etapas o nuevos crecimientos? ¿Cómo hacemos para vivir una verdadera interculturalidad? ¿Cómo hacemos para entender lo que pasó, las lecciones que vivimos, dolorosas, fuertes, felices, de aprendizaje? ¿Cómo incorporarlas a esta nueva visión? Porque Ajá. como digo, por ejemplo, en el Día de la República decían, ciertos grupos decían, no podemos festejar esto porque no fue la libertad, fue una farsa. Entonces, como que negamos cosas que sucedieron, que pasaron, pero ¿cómo las revisamos? Porque también es el hecho de saber cómo las vivimos, cómo las adoptamos para nuestra vida actual. Bueno, haciendo un recorrido por lo que es la historia de la humanidad, Dieguito, pues nos encontramos con que la historia de la humanidad es la historia de las conquistas, la historia de las invasiones, la historia del apoderamiento de espacios a partir de la fuerza, ¿no? Mire la historia española, la historia de muchos países latinoamericanos mismo, ¿no? Es la historia de conquistas, es la historia del dominio de un pueblo sobre otro. Ecuador no ha estado libre de eso y más bien hemos tenido poco en ese sentido porque tuvimos la conquista intraterritorial, la conquista incásica y la conquista española. Son dos conquistas que han marcado nuestra historia en ese sentido, ¿no? Diferente a lo que ocurre con muchísimos países de Europa, con muchísimos países latinoamericanos, como les decía, que han sufrido montones de conquistas, ¿no? Una tras otra, una tras otra. Estas experiencias hacen madurar a los pueblos, hacen crecer a los pueblos. No debemos sentirnos, digo yo, especiales en ese sentido, por no decir otra palabra, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, pues, ¿de quién es la tierra? Tendríamos que devolverla a los monos, ¿no? A los primates, a esos seres que empezaron a crear la humanidad, porque, como yo digo, si sentimos que nos robaron o que esto nos pertenece y seguimos con el discurso de reclamar lo perdido, no vamos a seguir adelante ni a seguir creciendo. Los pueblos tenemos que madurar, tenemos que ser objetivos y entender el pasado no para quedarnos en el resentimiento, no para quedarnos con el dolor de lo perdido, sino para madurar y para capturar nuevos espacios más bellos y trascendentes, para ser personas que viven en armonía, para recordar el pasado como una manera, como decía yo, como una manera de madurar, de ascender hacia nuevos peldaños de grandeza y desarrollo, no solo material, sino espiritual para los pueblos. Siempre habrán temas polémicos, temas en los que no estemos en acuerdo ni los historiadores ni los ciudadanos, pero mi criterio es simplemente aceptar el pasado como una fortaleza, sacar provecho de las cosas buenas, de las lecciones extraordinarias de vida y aprovecharlas para construir un presente y un futuro de excelencia, un futuro mejor. Como decía yo, hay que librarse de resentimientos, hay que librarse de falsos orgullos, hay que librarse de esos discursos que no construyen, sino que destruyen, que siembran malestar, que siembran enemistad, que siembran hasta odio en los corazones de las personas, ¿no? Tenemos que aceptar que nuestra historia no es diferente ni es la más dura con respecto a las historias, repito, de otras naciones y países.
Nuestra historia es nuestra historia y con ella tenemos que construir un futuro más claro y mejor para nuestros hijos. Tenemos una pregunta que nos llega a través de las redes sociales y dice de Diego Vaca, ¿cómo afecta a los poetas y autores el nuevo modelo digital en cuanto a mantener derechos de autor, en especial con tanto robo digital? Bueno, hay una importante salida que es el registro de sus obras, ¿no? Uno tiene que registrar sus obras en el ISBN, sacar el ISBN y eso aplica para lo digital y para lo escrito. Hay maneras de proteger los derechos de autor y legalmente sí hay cómo hacerlo. Entonces, si no queremos ser plagiados, si no queremos ser copiados, pues echemos mano de esas instancias legales, protejámonos en ese sentido, ¿no? Ahora, si es que, bueno, yo he leído muchísimas poesías, muchísimas obras, muchas cosas con crédito. Tenemos que sembrar esa cultura de dar crédito a lo de los demás. Y no solamente en lo que es la palabra, sino en lo que es la fotografía, en todos estos recursos que se difunden a través de las redes sociales, porque he visto a mucha gente también enojada porque, esa es mi foto y no le dieron crédito. Hay que sembrar esa cultura de crédito. Ojalá estas personas que son tan hábiles para crear mensajes, para crear memes, para hacer videos cortos en las redes, se preocuparan un poquito de este tema, de hacernos conocer, de hacer conocer en general a los pueblos, a la gente, que hay que dar crédito. Tenemos que acostumbrarnos a dar crédito a las obras y a las pertenencias de los demás. No podemos tomarnos esa libertad de copiar lo que nos guste y poner como que fuera nuestro, ¿no? En eso sí hay que tener muchísimo cuidado y ser respetuosos. Pero como yo digo, muchas personas caen en este error por ignorancia, Dieguito, ¿no? Entonces hay que enseñar, hay que también difundir esas cosas que la gente no sabe, ¿no? Sí, y creo que cuando alguien escribe, cuando alguien compone, pues hay una felicidad cuando se comparte, cuando lo ve en otros sitios, cuando ve que causa alguna impresión. Creo que ese es como el sentir de un autor. Pero claro, sí, también hay un malestar cuando se descubre que está, por ejemplo, íntegramente copiado en un lado, en el otro, pero ni siquiera le dice, mira, hay esa ética, ¿no? De decir, bueno, esto no es mío, esto es de otra persona. Así que sí, como se dice, estoy coincido. Eso pasa muchísimo y nos ha pasado con el medio digital de mi hijo Leo Bambeño, por ejemplo, que toman imágenes, toman cosas de él y no dan crédito. Entonces ahí, por ejemplo, tomarse la molestia de mandar un textito que diga, haz el favor y pon el crédito, pon la fuente, ¿no? Pero como digo yo, esto no es por malicia, sino por ignorancia. La gente ignora que hay que tener este respeto, que hay esta ley, que hay esta disposición de dar crédito y de poner la fuente de donde se extrae la información, como digo, tanto visual como audible, leíble, pues todo tiene que ser citado, inclusive el diálogo con una persona, lo que me dijo esa persona, si yo quiero reproducir en escrito, tengo que citar la fuente, ¿no? Entonces es una cuestión que, sobre todo en las escuelas, en las universidades, se debe tomar en cuenta, ¿no? Cualquier cosa escrita, cualquier ensayo que se realiza en la universidad, pues hay que acostumbrar a los alumnos, enseñarles lo que es estas leyes, ¿no? Enseñarles cómo citar las fuentes. Hay todo un tratado de cómo citar las fuentes de diferentes autores que se van actualizando año tras año, y pienso que es una recomendación importantísima, sobre todo para los universitarios, bueno, y para la gente en general. Como digo yo, ojalá a alguien se le ocurriera crear memes a este respecto, de respetar y dar crédito a los demás, a los autores. Me gustaría pedirle muy comedidamente, Yaquita, si podemos escuchar alguna de sus creaciones, una de sus poesías, por favor.
Claro, con mucho gusto, Dieguito. Esta pandemia nos ha inspirado para decir cosas que están adentro, pero que también uno las siente en las demás personas, ¿no? Sentires universales que se han manifestado en las redes, que se han manifestado de manera verbal, bueno, de diferentes maneras, porque la conmoción que nos causó la pandemia, Dieguito, despertó también la imaginación y despertó la inspiración poética. Les voy a leer unos pocos fragmentos de un poema que se creó en el 2020, justo por el momento, ¿no? Por el sentir de la pandemia. Enhorabuena la noche se llama este poema que voy a leer, Dieguito, y resume un tanto, como decía, esa parte emocional que estaba en nosotros, el entender el por qué pasan las cosas, el cómo se manejan las cosas, el que hay detrás de todo esto que vivimos, ¿no? Porque siempre nos queda la duda, siempre nos quedan hilos sin atar, siempre nos quedan cosas sueltas por ahí que hurga la mente y que hurga el espíritu y que a veces logra convertirse en poema. Les voy a leer unos fragmentos de Enhorabuena la noche. Tiempos de pandemia. Ella y su grito primigenio, ella y sus huéspedes, esporas y larvas, ella, refugio de esqueletos vivos, ella y su memoria de esperma y magma. Enhorabuena la noche en este frío, en esta soledad de montaña, en este trajín de topo, en esta sensación de hartazgo en este tiempo herido. Ella, en el evangelio de los imperfectos, en las acciones que tienen valor por escasas, en nosotros los ermitaños por las buenas o por las malas. Ella en la suerte del trébol, en la embriaguez del viento, en la orgía del mar. Ella en todos los desmanes. Cuando Dios dijo hágase la luz, la noche se bebió todos los astros. En los bares, los jóvenes se beben la suerte de los mayores. Alguna vez amé la inocencia de Venus. Que lance la primera piedra el que esté libre de virus. De la parca no se salvan ni los poetas, ni los que comen salmón todos los días. ¿Quién no ha perdido alguna vez el olfato? ¿Quién no se ha quedado sordo, ciego y mudo? Demos gracias por los malos pensamientos. Enhorabuena la noche y los murciélagos que nos arrebataron los abrazos. El miedo es el negocio más rentable y la peor patología. ¿Alguien sabe en qué laboratorio se fabrican las guerras? ¿Alguien sabe si han descubierto la vacuna? Ojalá que importen suficiente make-up para cubrir todas las lacras. Enhorabuena la noche, necia como la duda, como la ceguera, como la gula. El insomnio no es una peste, es solamente una pájara nocturna. Ella, éter disuelto en las fábulas de Driffers, en las fábulas de la igualdad y la justicia, en el rastro de Venus, en la Caperucita Roja y otros cuentos. Ella, Celestina Azabache, querida de los buitres, silente y distante con su anarquía y sus vicios. Ella, en el inframundo, en el submundo, en todos los mundos, en la gloria del diablo y sus tentaciones para la vida y para la muerte. Ella y sus extravagancias. Ellas, en estas paredes donde yazgo, con la palabra vencida, con la piel vencida, con las horas vencidas. Nada como tomar el sol en casa ajena. Las arañas mueren calcificadas por la rutina. Ella, en esta realidad repleta de indigencia, en esta laya de cuervos y pangolines, ella encuarentenándonos. ¿Qué más da este shock, este colapso, este guarecer en naftalina? ¿Qué más da esta verdad con hedor a tumba y a mentira? ¿Qué más da la impotencia, la intemperie, lo que no pudo ser? Solo sobreviven a la muerte sus autores.
Enhorabuena la noche que se enrolla sobre mis sábanas, sobre este pubis de humo, sobre mi voz y mis duendes, sobre mis besos de luna, sobre esta necia lucecilla que gime, sonríe, canta y se llama poesía. Enhorabuena la noche que me cerró los ojos, que me cerró la boca y me abrió las pupilas. Felicitaciones, muchas gracias por esa hermosa poesía. Precisamente tenemos una reacción, dice Blanca Albina Quispe, hermosa composición, qué imaginación, qué análisis, qué reflexión. Le hago llegar Gracias, esta. Blanca. Y precisamente quienes no somos pues inspirados ni autores, y siempre da como esa idea de cómo hacen para empezar a componer, la idea viene de repente, hay también aquello que dice que la inspiración tiene que encontrarnos trabajando también, ¿no? Pero, ¿cómo es el proceso creativo cuando se tiene una idea, sentar a escribir? ¿En qué espacios lo hace? En realidad lo primero es el sentir, Dieguito, ¿no? En cualquier construcción artística primero es el sentimiento el que fluye. El sentimiento es el que se traduce en palabras y no es un proceso fácil, ¿no? Para construir este poema, por ejemplo, a mí me pasó que entré como en una catarsis, ¿no? Y entraba a la ducha pensando en lo que sentía y las palabras empiezan a fluir. O entraba a la cocina a tomar mi desayuno y las palabras empezaban a fluir y uno tiene que tener un papel y un lápiz al lado suyo porque las ideas y los sentires se van rápido, Dieguito, ¿no? Entonces es como un tren que está en marcha y que en cada parada le va dando una tarea. Construir no es sentarse en una silla y dejar salir ese momento lo que salga del cerebro o del estómago, ¿no? Para mí construir es un proceso, como decía, es una catarsis, es un meterse en ese sentimiento y que el sentimiento vaya dictando las palabras correctas, ¿no? Bueno, hay mucho que corregir siempre, hay papeles que se rompen, hay tachos de basura que se llenan hasta cuando usted está conforme con el proceso. Y a veces, aún terminado el proceso, le falta conformidad. Por eso es que el arte siempre tiene que estar en constante búsqueda, en constante ascenso, en constante proceso, porque a lo mejor habremos autores, habremos poetas que lleguemos algún día a pensar que morimos en el intento, que no lo conseguimos todo, que no fuimos capaces de llegar a crear ese estilo o esa manera auténtica y única, ¿no? Entonces el arte es un trabajo constante, continuo, tiene que ser perseverante y, como repito, el sentimiento es lo único que nos guía en esta construcción. Duro de decirlo porque para seguir al sentimiento, a las emociones, toca apartarse de cosas materiales, toca apartarse de muchas cosas, ¿no? Que las ocupa el sentimiento. Entonces, por eso nos explicamos, por ejemplo, que en la generación decapitada nuestros poetas tomaron decisiones fatales con su vida, ¿no? Porque se dejaron guiar 100% del sentimiento. Bueno, todavía hay personas que llegan a esos espacios tan duros, tan oscuros, ¿no? Para eso el equilibrio es la respuesta, ¿no? No dejarse sumergir tanto en esos pozos, en esas fuentes del sentir, porque puede ser muy peligroso. Hay que siempre estar equilibrando la vida, porque la vida es hermosa con sus diferentes espacios, con sus epítetos, con sus altos, con sus bajos. Es ese tren que no debe parar, sino que debe llegar a su meta.
Dice Pablo Andrea, que también nos está siguiendo, dice, qué bello, cuando el corazón habla, la poesía nace. Felicitación Exactamente, para usted y su exactamente. poesía. Muchas gracias. Como repito, o sea, cuando no hay sentimiento, no hay poesía. La poesía es sentimiento puro, ¿no? Tenemos el ejemplo de tan maravillosos poetas de esta tierra. Eh, Luz Elisa Borja, por ejemplo, para mí es una de las inspiradoras, de las motivadoras. Esas mujeres que, pues, con sentimientos tan profundos, tan adentrados, tan hondos, tan fecundos, diría yo, ¿no? Porque a pesar de que su vida terminó pronto, muy pronto, se apagó esa luz, pues mire usted el maravilloso ejemplo, el maravilloso camino que nos dejaron, ¿no? Y, y tantos otros, Miguel Ángel León, Miguel Ángel Zambrano, y pues, ¿por qué no nombrar a mi padre, un poeta que sintió, que vivió, que amó profundamente sobre todo a esta tierra, ¿no? A esta tierra que lo vio nacer, donde también cerró sus ojos y donde seguirá mirando de frente al Chimborazo. Qué lindo. Quiero terminar este espacio y no quiero dejar de agradecerle por este tiempo suyo. Sabemos que tiene una cita posterior y no sé si nos regala un nuevo poema, por favor, para todas las personas que nos están oyendo, que se empiezan a enganchar también con esto de la poesía y que les ha encantado escuchar de su propia voz estas inspiraciones. Gracias. Nos dice, a ver, déjeme ver, Marco Arias, excelente, muy buen programa, invitada de lujo, así es. Muchas gracias a Marco Arias Zapato. Muchas gracias. Muchas gracias, muy generosos. Vamos a leer algo corto sobre la vida, ¿no? Sobre la pregunta que todos nos hacemos alguna vez o siempre, porque cada día nos estamos preguntando, ¿qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser? Es la primera pregunta que lanzaron los filósofos maravillosos de Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, los presocráticos también. Bueno, quienes han dado importancia al pensamiento y quienes no, siempre nos estamos preguntando qué es la vida. Vida, pálpito, susurro, tránsito frenético al vacío y la nada. Para entenderte, debo liberar mis duendes y arrojar los dados. No hay más verdad que lo imposible. Cuando Venus besa la tierra, reverdece la grama. Las luciérnagas invaden el esqueleto del día. Se renuevan los pasos sobre este bosque, sobre las huellas de los labriegos y de los mártires, sobre esa manecilla que activa el placer y el miedo. No hay más monotonía que una bandera blanca. La vida nunca aprendió a leer. Sobre ese río de cruces deambula la sentencia de Heráclito. ¿Qué más da ser espora, barro, magma? Nada ni nadie revierte su tránsito. En el último instante, el viento desaloja nuestras quejas. Las campañas tañen ateridos olvidos, abandonan las súplicas y los anuncios de fe. En el último instante, el cielo devela esa verdad, tan pálida como el hambre o la melancolía, o tan diáfana y clara como la luz del día. Los demonios allanan el crepúsculo, los ángeles la rutina. Nadie imita el oficio de los pájaros. Dejar, abandonar, volar. Vida, no eres mucho mejor ni mucho peor. Eres tan solo una pregunta sin respuesta, igual que yo. Le hago llegar todas mis felicitaciones, mi agradecimiento por estar esta mañana. Gracias a quienes se han contactado, quienes también están haciendo llegar sus felicitaciones. A usted, muy amable por este espacio que nos ha dejado pues inspirados. Su despedida, por favor, Yequita. Muchas gracias, Dieguito, por a mí darme la oportunidad de expresarme, de llegar a ustedes con la sensibilidad, con la idea maravillosa de que el arte nos puede salvar, nos puede
motivar para construir espacios de grandeza individuales y sociales, ¿no? Gracias por escucharme y la gentileza de todas esas personas que se han comunicado. Pues quedo comprometida para seguir conversando en una nueva oportunidad de estos temas tan bonitos. Y un feliz sábado para todos quienes nos ven y nos escuchan. Para usted un abrazo especial, mi Dieguito. Muchas gracias. Fue la doctora Jacqueline Costales quien nos acompañó esta mañana iniciando este programa de conversación y diálogo entre amigos y conocidos. Y vamos a aterrizar al día a día, el COVID y cómo esto está afectando a nuestra niñez y adolescencia. Ya vamos a tener a la experta. Antes de eso quiero dejar también constancia de que Natalie Lara nos dice hermoso al poema de la doctora Jacqueline Costales.